¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? La verdad que muy bien. Bueno, un placer que nos acompañes en esta tarde. Bueno, te decía ayer, no es la primera vez en Ciudad Deportiva, la verdad que lo has hecho, te decía, como deportista, en algún momento como diputado provincial y ahora también como delegado nacional. En principio, contame, ¿cómo es esto de las artes marciales? ¿Qué tanto te gusta y te apasiona? Además, sos un representante nacional en competencias internacional de Kenpo Karate. Bueno, es una de las pasiones de mi vida que me ha acompañado durante muchísimos años, de muy jovencito, y bueno, es una pasión que llevo adelante con Ajá, muchísimo gusto ajá. y a la cual estoy muy agradecido porque me ha brindado muchísimas satisfacciones, conocer a muchas personas, poder recorrer distintos países, la verdad que me apasiona enormemente. Pero además sos un deportista destacado, ¿eh? No sos un deportista que lo hace únicamente como hobby, sino que sos un deportista destacado haciéndolo. Me decías, de chico lo iniciaste. ¿Has hecho otros deportes aparte de artes marciales? ¿Practicás deportes? Jugué un tiempo al rugby y después básicamente artes marciales desde mi adolescencia, ¿sí? Ujú. Te agradezco lo de deportista destacado, pero bueno, quiero señalar que en Neuquén tenemos muy buenos Sí, exponentes sí, en Kenpo. Hemos sí. obtenido resultados, la verdad que muy importantes a nivel internacional. Y el Kenpo que se practica y se entrena en la provincia de Neuquén tiene un reconocimiento Ajá, internacional muy importante, no solo en competencias, sino incluso tenemos una personalidad destacada como que es Carlos Wallman, totalmente, que dicta seminarios en muchísimos países y es una totalmente. referencia sin duda ineludible a la hora de hablar de Kenpo americano. Totalmente, lo comparto, Santiago, porque recuerdo el año pasado algún campus también con Carlos y por supuesto también exponentes de entrenadores de Chile que vinieron y bueno, de alguna manera yo también me interioricé en ese momento de que iba a la actividad, así que bueno, sumamente recomendable. Como también lo que me imagino ha sido durante estas jornadas, estas charlas que han mantenido con el ministro de Deporte hasta llegar a empezar a trabajar, ¿no?, sobre este convenio que ayer de alguna manera se hizo público. ¿De qué trata o cuál sería el detalle fino de esto, Santiago? Con Luis compartimos esta idea de que el deporte sin duda es un lugar fundamental de socialización dentro de Totalmente, nuestras sociedades, ¿no? totalmente. Y como tal, tiene que ser una preocupación, creo, de todos, de quienes tenemos responsabilidad de Estado, por supuesto que en primer lugar, de que ese ámbito de socialización sea un lugar libre de discriminación, porque es un lugar donde se reproducen pautas culturales, donde sobre también se construye ciudadanía, la forma de relacionarnos con el otro. Entonces, sin duda, el deporte es un ámbito sobre el cual hay que abordar si pretendemos y buscamos una sociedad sin discriminación. Así que bueno, Totalmente. en ese convencimiento es que hemos avanzado en este convenio marco de colaboración para trabajar en conjunto, para erradicar, por un lado, prácticas discriminatorias que puedan sucederse dentro del deporte, Ujú. pero además para que el deporte pueda ser también un instrumento de Bien, promoción de derechos, es decir, no solo para mirar donde se constituyen prácticas discriminatorias, sino también para que el deporte sea una herramienta en esto de construir una mejor ciudadanía y promover derechos. totalmente. Me parece, pero extraordinario, ¿no? Porque lo hemos visto o lo vemos habitualmente. No sé si por ahí en la región, ahora los chicos se van a sumar con algún detalle, está Pablo, está Diego, está Pau también para sumarse, pero esto de concientizar me parece muy buena la bajada, ¿no?, de poder empezar a hacerlo. ¿Hay fecha como para poder empezar a trabajar? ¿Va a haber capacitaciones? ¿Cuál es un poco la idea cuando ya se avance en el campo mismo? Bueno, como te decía, hemos avanzado en este convenio. Una vez que lo finalicemos todos sus pasos formales, vamos a empezar a trabajar en toda una serie de programas que tienen que ver, por un lado, con capacitaciones y Bien. por otro lado también con el desarrollo de campañas de concientización. Creo que ahí hay dos ejes importantes sobre los cuales se puede articular la tarea del Ministerio y del Instituto Nacional contra la Discriminación. ¿Lo vienen haciendo a nivel? Capacitar, Sí. ¿sí? Dale. No, te escucho. No, te preguntaba si también, digamos, por supuesto hay una bajada a nivel nacional, imagino desde el órgano madre. ¿Ya lo están haciendo a nivel nacional, digamos? ¿Hay provincias que han avanzado con esta idea?
Sí, en sede central se han avanzado en convenios con clubes, se está trabajando con clubes deportivos, con clubes barriales, también con AFA, se está estableciendo algunos convenios. Sí. Es parte, sin duda, de una política nacional, esto de cómo entendemos el deporte y cuál es la importancia del deporte en la lucha contra la discriminación. Totalmente. Se va a sumar Diego Lores a esta hora de la tarde. Santiago, Diego, retomamos contacto. Bueno, Santiago, muy buenas tardes, un placer tenerlo en Grito Sagrado. Y meses atrás hablábamos con un jugador de Centro Español de Plotier, Howard Wilkerson, jugador de raza negra de Centro Español, y hablábamos en motivo del asesinato de George Floyd, ocurrido en Estados Unidos a manos de la policía, y le preguntábamos con mi compañero Pablo Chagumil si él sentía que el racismo estaba presente en la zona, y realmente nos sorprendió en aquella entrevista la contundencia en la respuesta afirmativa de Howard Wilkerson, así que un poco preguntarle cómo se trabaja este tipo de problemáticas en nuestra región, en nuestra provincia. ¿Qué piensan hacer ustedes desde el INADI para trabajar este tema? Bueno, en realidad lo llamativo es que los argentinos y las argentinas nos creamos una sociedad donde no hay racismo. El racismo, es más, está tan arraigado, está tan naturalizado que nos entendemos y nos concebimos como una sociedad no racista. Claro. El racismo es una práctica discriminatoria, es un acto discriminatorio que atraviesa profundamente las bases de nuestro país. Y sin duda es una de las preocupaciones. De hecho, hemos publicado el primer número de una revista que está editando INADI y que justamente versa sobre esta problemática. Y su título es ¿Existe el racismo en la Argentina? Y desde ahí estamos buscando interpelarnos sobre la problemática esta y cómo golpea en nuestro país, ¿no? Porque el racismo no hay que solo pensar en las personas afrodescendientes, digo, estas prácticas racistas, estas estigmatizaciones y esta discriminación sobre la población se da ante cualquier persona que escape a este, prototipo de hombre blanco europeo. Y eso lo vemos en las prácticas cotidianas. En general hay una racialización de la pobreza, hay hacia nuestros pueblos originarios, es decir, es una práctica bien extendida en nuestro país, y lo cual llama la atención que nos concibamos nosotros mismos como un país no racista. Claro. Sin duda hay una tarea muy importante que es desnaturalizar esas prácticas. Bueno, y ahí está el INADI, sin duda. INADI trabaja fuerte en dos áreas. Por un lado, lo que tiene que ver con promoción de derechos y el trabajo en relación a la concientización. Ahí entra esto que te digo de desnaturalizar este tipo de prácticas. Y después INADI también es un órgano donde recibe denuncias cuando se producen este tipo de prácticas. Así que INADI lo aborda desde estos dos ángulos, promoviendo, generando conciencia, pero también recibiendo denuncias y asesorando a la población. Está muy bien. No, lo pensaba, Diego, porque de alguna manera el jugador de básquet, Wilkerson, naturalizaba esto de negro, ¿no? ¿Cómo andas negro? ¿Cómo te va negro? Y ya, digamos, para nosotros, y generalmente se ve en básquet, Santiago, ¿no? Que el extranjero habitualmente es norteamericano o de color o bien descendiente de afroamericano, y está naturalizado para nosotros el negro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puede tomar él? Y él nos decía, Diego, en ese momento que no le caía muy bien, ¿no? Algo así era la charla. Sí, él nos expresaba que esa palabra le generaba un dolor enorme. Y justamente comentaba lo que decía Santiago, que por ahí nosotros la tenemos tan naturalizada que la usamos en forma normal, entre comillas. Avergüenza un poco decir en forma normal, pero es así. Y bueno, y por ahí no tomamos dimensión del daño que generamos en estas personas. Totalmente. Santiago, se va a sumar a la conversación también, Paola, a esta hora de la tarde. Negra, retomamos contacto. Bueno, buenas tardes, Santiago. Un placer poder charlar con vos aquí en el programa. Y la verdad que yo me quedé pensando en eso, porque
Decías, los argentinos es como que lo tenemos muy arraigado el tema del racismo y hasta a veces uno piensa y da la sensación que parecería una tarea súper complicada, ¿no? Súper difícil esto de generar conciencia, de empezar a desnaturalizar de alguna manera. Quiero consultarte si pensás que a través del deporte es una buena herramienta, una buena entrada, si se podría decir, como para empezar a trabajar esto. Totalmente, y ese es el sentido de la firma de este convenio y del trabajo que pensamos hacer en estas campañas de concientización. El racismo, incluso pensemos, quizás no se da tanto en la región porque no tenemos quizás una cultura tan, tan importante en lo que tiene que ver con las hinchadas y las barras de fútbol, pero bueno, pensemos en los cánticos que se dan en las canchas de fútbol y su contenido profundamente racista. Claro. Ahí hay un terreno muy importante para trabajar en la lucha contra la discriminación y contra el racismo, sin duda. Bueno, lo hemos visto, Santiago, con penalizaciones muy graves en el fútbol italiano, mismo en el fútbol alemán, digamos. Me parece que este tipo de penalización de alguna manera empieza a ser una bajada de línea, que es por donde a veces empieza uno a ajustar en los clubes a través de sus socios, ¿no? Porque evidentemente después de esto, más allá de alguna penalización que es deportiva, también es económica, ¿no? Y en ese ajuste es donde evidentemente a veces más duele. Sí, sí, pero yo creo que la penalización es importante, porque hay que tener en cuenta que la discriminación es un delito. Nosotros como país tenemos una ley antidiscriminatoria y por lo tanto es un delito. Pero creo que el desafío más grande es el trabajo en educación, el trabajo en concientizar, el trabajo en poder aprender, en poder deconstruirnos, en poder entendernos y encontrarnos en esto de la igualdad en tantos seres humanos, pero reconociendo y aceptando las diferencias. Creo que el desafío más grande y que en definitiva construye cimientos más fuertes para pensar una sociedad mejor pasa por ahí. Claro que tiene que estar presente la sanción porque constituyen actos de delito, claro. Se va a sumar también Pablo, le damos la bienvenida. Un abrazo, Pablo. Chicos, ¿cómo están? El placer saludarlos, un fuerte abrazo para todos. Santiago, yo tengo dos consultas. Una me la generó recién, que le estaba buscando cómo encarártela y me la simplificaste cuando dijiste que jugaste mucho tiempo al rugby. A lo que voy es, considerando este arranque del año, lo que tuvimos la tragedia de Villa Gesell, donde el mundo del rugby quedó muy expuesto a tal punto en lo que es, ya sé, no solo violencia, sino también discriminación y muchas cosas que, para mi entender, no van mucho de la mano con lo que es el deporte en sí, pero que han expuesto todo esto. Yo primero te quiero preguntar, como parte del INADI y también como alguien que jugó el rugby, ¿cómo lo ves esto para poderlo trabajar un poco más en la sociedad, para poderlo integrar un poco más en el aspecto puntual de este deporte? Sí, es importantísimo trabajar. De hecho, la pandemia nos cortó un trabajo que veníamos desarrollando con la Subsecretaría de Ciudades Saludables y Sustentables del Ministerio de Ciudadanía de la Nación, donde habíamos comenzado a partir del lamentable incidente que ocurrió, del asesinato de este chico en la temporada de verano. Comenzamos a trabajar talleres en los clubes de rugby con sus jugadores, con los equipos técnicos, los entrenadores, y la verdad, lamentablemente la experiencia se cortó. Alcanzamos a hacerlas en un club de rugby de Centenario, pero la verdad que fue una experiencia fantástica porque hicimos talleres participativos donde abordamos todas estas problemáticas. Abordamos racismo, abordamos las problemáticas de género, abordamos todas estas problemáticas que están atravesadas por la discriminación. La verdad que fue una experiencia riquísima, encontramos una muy buena predisposición por parte de los equipos técnicos, de los jugadores de estos equipos de rugby, que indudablemente estaban muy sensibilizados frente a lo que había ocurrido y tenían frente a eso una preocupación y una actitud activa para poder encontrar espacios de reflexión y poder revertir estas cosas que ocurren en el rugby, pero ocurren en distintos ámbitos de nuestra sociedad. Te preguntaba, Santiago, y ya Pablo tiene una segunda, porque muchas veces ingresar a los clubes de rugby suele ser difícil si venís de afuera y no formás parte de la estructura, ¿no? ¿Fueron receptivos? Y preguntarte también si
porque lo pienso que la unión del rugby estaría interesante que también pueda contactarlos para trabajar con el grupo de profesionales que encabezás, ¿no? Me parece sumamente interesante ser nexo de eso. Sí, por supuesto que sí. Como te decía, nosotros habíamos empezado con este club de Centenario, pero la idea era abordar distintos clubes de rugby de la provincia de Neuquén, y de hecho hemos recepcionado interés de varios de ellos para el desarrollo de este tipo de actividades. Bien, sí. bien. Dale, Pablo, terminala. Sí, y la segunda ya me quería ir con la parte de integración e igualdad de género también, porque acá en Neuquén se está dando mucho lo que es también la integración e igualdad de género con el mundo femenino. El fútbol este año le iba a abrir las puertas al 100% en todas las instituciones. En el básquet quizás, hace poco tenemos la experiencia de una federación donde el punto principal de pelea era la igualdad de género e la intención también del básquet femenino por parte del INADI también, y trabajar en la integración. Si se va a hacer un trabajo también relacionado a esto, quizás no tanto por lo deportivo, porque me parece que a nivel deportivo los chicos y las chicas están entendiendo que se puede igualdad en género. Lo que no se está teniendo quizás es el pensamiento dirigencial. Quisiera saber si por ese lado también se va a tener algún punto para encarar. Sin lugar a dudas. El plan lo estamos desarrollando, recién abordamos, estamos cumplimentando la etapa del convenio, pero sin duda, la discriminación hacia la mujer es una de las problemáticas más fuertes que tenemos, y es una de las cosas que pone en evidencia esto que es un mito, que es que la discriminación solo afecta a determinadas minorías. Claro. La discriminación en nuestro país es un problema de mayorías. Si tenemos en cuenta la discriminación que existe hacia la mujer, la discriminación es un problema de mayorías. Si tenemos en cuenta que en la percepción incluso de los neuquinos, pero también aparece en el país, la principal causa de discriminación es la pobreza. La discriminación es un problema de mayoría. Está muy claro. Entonces, sin duda el trabajo para profundizar la perspectiva de género, para erradicar las discriminaciones a la mujer, tiene que ser una de las patas fundamentales de una política que apunte a esto que decíamos. Cómo hacemos del ámbito cómo hacemos del deporte un ámbito libre de discriminación. Bien. Santiago, te dejamos un abrazo grande. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande a cada uno y a cada uno. Gracias. Santiago.